Saludos amigos y amigas del cuarto grado de secundaria. Con mente creativa resolvemos situaciones problemáticas. Para la semana 19, Aprendo en Casa nos propone, nos relacionamos desde nuestra diversidad. Y en el día 3, determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central para diversos datos y establecemos conclusiones. Soy la profesora Esther Huacasi Mamani. Comencemos. Conozcamos el propósito de esta sesión. Organizar y representar datos en tablas de frecuencias, además emplear procedimientos para procesar y organizar datos, así como para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados y no agrupados, interpretar la información obtenida y establecer conclusiones. Muy bien, ahora conozcamos nuestra primera situación referido a: en la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Como podemos apreciar, vemos que la primera columna ya está organizada en intervalos. La segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repiten los valores en cada intervalo. Muy bien, conozcamos el reto, amigos y amigas. Determina e interpreta el valor de la media. Respondamos el reto recordando: determina e interpreta el valor de la media. Para ello recordamos nuestra fórmula de la media aritmética, donde F sub i es la frecuencia absoluta, X sub i marca de clase y N es el número de datos. Además que este símbolo sigma significa sumar, sumatoria. Muy bien, en este caso traemos nuevamente nuestra tabla presentada en la situación problemática, en la que ya teníamos organizado en la primera columna los intervalos, en la segunda columna la frecuencia absoluta, y ahora añadimos una columna en la que vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? Recordemos que sumamos el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Y dónde está? Se encuentra en nuestros intervalos. Para el primer intervalo, es decir, límite inferior 10 y límite superior 15. X sub i 10 más 15 entre 2, que viene a ser 12,5. Este valor colocamos en la primera fila. Sigamos. Ahora con 15 y 20. Tenemos 17,5. Muy bien, para el tercer intervalo tenemos 20 más 25 entre 2, obtenemos 22,5. Seguidamente, para 25 y 30, sumamos y dividimos entre 2, tenemos 27,5. Como pueden darse cuenta, ya hemos hallado la marca de clase. Observando nuestra fórmula, ahora debemos de multiplicar. Y eso lo desarrollaremos en esta siguiente vista. Muy bien, recordamos siempre la fórmula con la que nos estamos guiando. Ya teníamos ahí nuestra tabla, hemos aperturado la marca de clase, ahora aperturamos una nueva columna en la que haremos esta multiplicación. Frecuencia absoluta, es decir, 2 por 12,5, igual 25. Para el siguiente, 2 por 17,5, igual 35. Para el siguiente, 6 por 22,5 igual 135. Y finalmente 10 por 27,5 igual 275. Ahora la sumatoria de estos valores obtenidos es 470. Muy bien, ya tenemos entonces los valores que corresponden al numerador según nuestra fórmula. Y n vendría a ser 20, que es el número de datos. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos que 470 entre 20 nos da como media 23,5.
En conclusión diremos el promedio o media de horas trabajadas por los docentes en la institución educativa en una semana es 23,5. Es decir, el tiempo dedicado por cada docente a las clases es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que si los 20 docentes hubieran dedicado al mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas de clases. Muy bien, amigos y amigas, de esta manera pues estamos resolviendo esta primera situación. Ahora continuemos. Tenemos nuestra segunda situación. Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. También en esta situación se muestra la tabla ya organizada, la tabla de frecuencias. Podemos apreciar la primera columna ya está organizada en intervalos respecto a la variable edad que está en estudio y la segunda columna la frecuencia absoluta, ¿no? Muy bien, entonces conozcamos nuestro reto. Determina e interpreta la media, la mediana y la moda. Es decir, vamos a hallar las medidas de tendencia central. Comencemos. Respondiendo al reto, determina e interpreta la media, la mediana y moda. Comencemos con la media, que ya lo habíamos repasado en nuestra primera situación significativa, ¿no? Ahora nuevamente traemos esta nueva tabla con estos valores respecto a la variable en estudio que es edad. Aperturamos nuestra columna de marca de clases y procedemos a hacer la suma y división respectiva del límite inferior más el límite superior entre 2. Muy bien, comencemos con los valores del intervalo 14 y 19. Tenemos 16,5. Para 19 y 24 sumamos entre 2, sería 21,5. Ahora, para x sub 3 sería 24 más 29 entre 2 nos da 26,5. Para 29 más 34 entre 2, 31,5. Y así para el siguiente 36,5, 41,5 y finalmente 46,5. Como en el caso anterior, ahora procedemos a multiplicar marca de clase con la frecuencia. Sigamos. Nuevamente mostramos nuestra fórmula para guiarnos, nuestra tabla. Ya está ahí la marca de clase, aperturamos una nueva columna y procedemos a esta multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase. Es decir, 6 por 16,5, 8 por 21,5, 8 por 26,5, 6 por 31,5, 9 por 36,5, 7 por 41,5 y 4 por 46,5. Todos estos valores obtenidos, estos productos, lo vamos a sumar y obtenemos 1477. Y nuevamente n, resaltamos ahí que es el número de datos, 48 el total de la frecuencia absoluta. Reemplazamos en nuestra fórmula, tenemos media es igual a 1477 entre 48. Divididos nos da la media 30,77. Interpretemos esto. Podemos decir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020 fue de 31 años. Es decir, aun si bailaron adolescentes, padres, el promedio nos describe a los danzantes como adultos alrededor de los 31 años. Muy bien, hemos hallado la media, amigos y amigas, con mente creativa. Prosigamos. Ahora recordamos a la mediana. Es el dato central de todos los datos ordenados de menor a mayor para datos no agrupados. Vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos va a ser para el número de datos par
Aquí mostramos en este ejemplo, tenemos las edades de 8 personas. Según la teoría que hemos repasado, que la mediana viene a ser el dato central, pero este dato se obtiene ordenándolos, así que ordenamos estas edades 3, 6, 9, 11, 12, 15, 24, 80. Una vez ordenados, observamos los datos centrales. En este caso tenemos dos valores, 11 y 12, los cuales lo dividimos entre 2 y obtenemos nuestra mediana, que es 11,5. Lo cual significa que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 años, o también podríamos decir que el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años. Hemos repasado hallar la mediana para el número de datos par. Ahora veamos otro ejemplo para número de datos impar. En este caso tenemos para cuantitativas, tenemos 7 datos. Nuevamente lo ordenamos y vemos que el dato central está ubicado donde está 34, el cuarto dato, ¿no? Y podemos decir que la mediana entonces es 34. En este caso es de manera inmediata. Igual cantidad de valores se ubican por encima y por debajo de la mediana, es decir, de 34. De esta manera, pues, amigos y amigas, estamos hallando la mediana para datos no agrupados. Continuemos. Ahora recordemos la mediana para datos agrupados. En este caso emplearemos la siguiente fórmula, donde el límite inferior del intervalo de la clase mediana, luego tenemos el número de datos entre 2, luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana, que lo estaremos desarrollando posteriormente. Luego tenemos f sub i, la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana, todo multiplicado por la amplitud, que viene a ser límite superior menos límite inferior. Ahora, para reemplazar los valores en nuestra fórmula, empleando nuestra tabla de frecuencias, lo que tenemos que hacer es buscar el intervalo de la clase mediana. Muy bien, entonces hagamos ello. Cogemos el número de datos, que es 48, ¿no? Y los vamos a dividir entre 2. 48 entre 2 tenemos 24. Este dato 24 debemos buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Para ello aperturamos otra columna y vamos a hallar entonces nuestra primera frecuencia absoluta, f sub 1. Para ello colocamos la frecuencia absoluta 6 aquí. Y ahora sumamos con la siguiente frecuencia absoluta, 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. 22 más 6, 28. 28 más 9, 37. 37 más 7, 44. Y 44 más 4, 48. Bien, observando estos resultados que hemos obtenido, buscamos en dónde está contenido este dato 24. Por lo que vamos a ver que está contenido en el valor 28. Muy bien, hemos encontrado nuestro intervalo de la clase mediana. Ahí. Ahora sí podemos reemplazar los valores en nuestra fórmula. Muy bien, límite inferior será, ubicándonos en el intervalo de la clase mediana, 29. N medios, ya tenemos este valor que es 24. La frecuencia absoluta acumulada, menos 1, significa anterior al dato donde se encontraba el dato 24, es decir, 22. Y la frecuencia f sub i viene a ser 6. La amplitud sería, como dijimos, la sustracción de 34 menos 29, 5. Como se pueden dar cuenta,
estamos colocando los valores observando el intervalo de la clase mediana. Ahora tenemos reemplazando todos los valores y realizando las operaciones respectivas, que la mediana es 30,7. La mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7 años. Hemos hallado la mediana para datos agrupados, amigos y amigas con mente creativa. Ahora, recordemos la moda. La moda de un conjunto de datos es aquel valor que más veces se repite, si se puede hallar para variables cualitativas, como también para cuantitativas. En este caso vamos a mostrar algunos ejemplos para datos no agrupados. Utilizando variables cuantitativas, por ejemplo, aquí tenemos números. Estos datos son números 3, 4, 4, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 4. Como hemos señalado, la moda viene a ser el dato que más se repite, la moda sería 4 en este caso. Si, por ejemplo, trabajamos con variables cualitativas, en este caso se ha aplicado una encuesta en la región Junín, se les ha preguntado por las frutas favoritas, han respondido que les gustan fresas, algunos uva, naranja, piña, plátano, fresa, naranja, melón, naranja, plátano, naranja. Observamos entonces que el dato que más se repite es naranja, el cual sería la moda. De una manera muy sencilla es hallar la moda para datos no agrupados. Pero en nuestro caso vamos a trabajar para datos agrupados y empleamos esta fórmula, donde L sub i es el límite inferior del intervalo modal. Aquí también vamos a tener que ubicar el intervalo modal. C, la amplitud del intervalo. Ahí tenemos este símbolo delta sub 1 que se va a hallar a través de esta operación en frecuencias. Delta sub 2 también, ¿no? Ahí está, frecuencia modal, se le va a decir a F sub i, frecuencia absoluta anterior a la frecuencia modal y frecuencia absoluta posterior a la frecuencia modal, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hallar. Ahora, moda, nuevamente nos guiamos con esta fórmula, pero la pregunta es, ¿en qué intervalo está la moda? Bien, solamente tenemos que observar la frecuencia absoluta, es decir, dónde se repiten más los datos, y vemos que con mayor frecuencia tenemos el número 9, por lo que nos lleva al intervalo modal. Ahí está. Hemos ubicado de manera rápida nuestro intervalo modal. Estos valores serán los que serán reemplazados en nuestra fórmula de la moda para datos agrupados. Bien, respondemos entonces el reto, amigos y amigas. Ahí tenemos el cuadro o la tabla de frecuencias. Ya ahí está nuestro intervalo modal y vamos a ir trabajando primero, ¿no? Porque ya tenemos límite inferior, que es 34, delta sub 1. Hallamos delta sub 1, se recuerdan que tenemos que hacer esta operación. Ahí tenemos delta sub 1 es igual, ¿no?, a la frecuencia, ¿no?, modal menos la frecuencia modal anterior a ella, es decir, 6. Esta sería la anterior a la frecuencia modal. Ahí está. Y lo hemos colocado, 9 menos 6, 3. Para el siguiente caso, ¿no?, tenemos ahí para delta sub 2, hacemos la operación, pero con la variante de que la frecuencia modal va a ser posterior, es decir, número 7. Y ese es el valor que vamos a tomar y hacer nuestra resta. 9 menos 7, 2. También necesitamos, según nuestra fórmula, como decíamos, límite inferior y amplitud. Tenemos límite inferior 34 y la amplitud hallamos restando 19 menos 14. O también 34 menos 39, que obtenemos 5. Esa sería la amplitud. Todos estos valores ahora
lo reemplazamos en nuestra fórmula y obtenemos como la moda para datos agrupados 37. El valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. Y concluyendo nuestro reto, en resumen, para la muestra de los 48 danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria, tenemos el valor de la media, 30,77, el valor de la mediana, 30,7 y el valor de la moda, 37. Con mente creativa, amigos y amigas, hemos desarrollado estos retos. Muy bien, los espero para la siguiente sesión de Aprendo en Casa. Y no olviden suscribirse al canal.